usted tu micrófono. Pero mi amor, mira, como lo dejé yo a Luis Felipe con ellos, Oniel coge por ahí, entonces te saque el... No, pero usted, es por Oniel, que Oniel. Entonces esa es. El profesor la puede cerrar, el profesor puede cerrar el micrófono. Esta parte, señores. Profesor, ciérrela. No se entiende, cierra el micrófono. Maestro, usted le puede cerrar el micrófono directamente. Astrid Cuevas, cierra tu micrófono. No me gustaría, porque entonces a mí no me gusta que me lo hagan, y ustedes son gente todo adulto. Maestro, el problema y deben saber realmente lo que tienen. Dime, Yanela. No, Rosa Martínez. Lo que pasa es la compañera le explicó que tenían que mantener los micrófonos cerrados. Y eso es lo que usted dice, somos adultos. Y usted sabe que hay muchachos que nos están haciendo un bien a todos. Entonces, esto nada más como cultura, ustedes como se desenvuelven en este método, aunque no sea ustedes mismos, pero para que ustedes vean cómo funciona, que tiene dos momentos. Un momento que es uno introducirle la información al sistema, y la otra es darle salida a la información, Profesor, en la forma que le dijo el programador. Dígame. En resumen, es como que capture la introducción de datos. Eso entonces, es la introducción. Entonces, la contabilización es la salida de datos. La salida de datos. Es ahí. Pero la captura es un programa que tiene, hecho por el programador, pero lo introduce la persona, lo introducen ustedes, la captura. La contabilización es la salida que se le manda. Dígame. Un ejemplo, profesor. Dígame, Máximo. Como usted está dando esa información, eso que usted está escribiendo en la pantalla, yo le hago un capture. Eso es un capture de la información, ¿verdad que sí? Sí. Eso es capturar la información que sea. Ajá. Porque si usted está trabajando en salud pública y usted le va a estar introduciendo los fallecimientos, es un sistema, los diferentes tipos de causa de muerte y todo, usted le introduce eso, pero entonces cuando usted va a la parte de la salida de información, le va dando los fallecimientos. Como usted si le introdujo la edad, se lo va a dar por edad, y así sucesivamente. Porque eso se da en todas las áreas. No es nada más, yo le pongo el caso de ustedes porque ustedes esto más o menos lo puedan entender mejor, porque están envueltos en ese método de que se manejan los datos. Vamos a continuar. Vamos a entrar al tema, al punto 4, que es la presentación de datos o informaciones. Sí, el tema 4. ¿Cómo fue que dijo, maestro? El tema 4, ¿cómo se llama? Ustedes lo tienen en el programa, pero deje escribírselo. Contra.
Presentación de datos o informaciones. Presentación de datos o informaciones. Yo le dije a ustedes en la primera clase que en estadística o en bioestadística se maneja el concepto de datos o información igual. Y si uno va al análisis profundo, el dato es la mayor expresión de un hecho. Murió fulano, eso es un dato. La información murió fulano de COVID, ya, y ese dato va completo. Ahí se convierte en una información cuando ya se aclara, se da una explicación de ese dato, pero como quiera, si se maneja con es un dato, aunque sea ya convertido en información. La información es más completa, la palabra información es más completa que la palabra dato, aunque se usen distintamente como lo mismo. Escriban. Para un mejor entendimiento, me sale para que ustedes vean. Para un mejor entendimiento, aquí tengo docente esperando y no lo estaba viendo. Para un mejor entendimiento de las informaciones, para un mejor entendimiento de las informaciones procesadas, se deben presentar en forma tabular o gráfica. En forma tabular, de tablas, en forma tabular o gráfica. La tabla estadística consiste en un resumen de la información. Tabla estadística consiste en un resumen de la información dispuestas en filas y columnas. Dispuestas en filas y columnas para punto y coma, filas y columnas, punto y coma, para su análisis y comprensión. Me va a poner, escribir una tabla estadística. Perdón, profe, perdón, columna, me quedé ahí. Filas y columnas. Me llamó ahorita que estoy cogiendo una clase ahora. Para su análisis y comprensión. Le hablo en un ratito que estoy cogiendo una clase. Señor.
para su análisis y comprensión. Porque yo no escucho nada. Para su análisis y comprensión, déjeme escribir una tabla estadística para que ustedes la puedan manejar. Una tabla estadística es esta. Por ejemplo, tenemos aquí una tabla, le pueden llamar tabla o cuadro estadístico. Tabla estadística o cuadro estadístico. Y a veces que le hablo de cuadro estadístico y no me entienden. Tabla estadística o cuadro estadístico. O cuadro estadístico. Vamos a trabajar, hacer este cuadro o tabla estadística con el estado civil. Con el estado civil. Con el estado civil. Y aquí yo tengo soltero, casado, viudo, divorciado y unión libre. Esos son los estados civiles que hay. La diferente clasificación del estado civil. Entonces aquí la puedo hacer también, esa tabla clasificada por sexo. Y esa tabla por sexo, aquí pongo la tabla por sexo y le pongo aquí un total. Ahí le pongo un total. Y ahí le pongo un total. Aquí, soltero femenino, tenemos 8. 8 femenino y 7 más, 8. Aquí tengo que ponerle, vamos a ponerle aquí masculino y femenino. Tenemos 8 y 7. 8 masculino y 7 femenino. En un total de 15. Acá tengo casado, tengo 5 y 2, 7. Viudo, 0. No hay viudo. Ahí no hay total, profesor, ¿verdad? Abajo sí. Hay un total.
Pasa que Sí, pero yo digo en esta fila de viudos. no hay porque no hubo viudo. En el estudio que ustedes hicieron, no hubo viudo. Sí. Divorciados, 2 y 1. Total 3. Y unión libre, tengo 2 y 1, 3. Divorciado, dijimos que había 2 y 1. Y unión libre tenemos, perdón, unión libre tenemos 6, 5, 11. 6, 5, 11. Entonces aquí pasamos un total abajo. Y ese total me da a mí que los masculinos son, los sumo, me da 21. Y los femeninos me dan 15. 8 y 7, 3. 15. 15 y el total me da 36. Esa es una tabla estadística. Esa es una tabla estadística. Entonces vamos. Esa estuvo más fácil, profesor, que las anteriores. Esa tabla estadística aquí cierra también. Profe, una pregunta, profe. Sí. Yo ahí. Casados son 8, ¿no, verdad? Sí, no, casados son 7, 5 y 2. ¿Y dónde está el 8, profe? Son los solteros, que es 8, 7, 15. Total. Oh, ok. Entonces, una tabla estadística tiene las siguientes partes. Una tabla estadística tiene las siguientes partes, que son, eso va, una tabla estadística tiene las siguientes partes. Arriba va el título. El título debe ser claro y conciso. No me gusta la manera que él da la clase. De una vez quiere meter un libro y con tanta exigencia acaba en este hombre no es así. Sin embargo, por el capítulo 3 que le ha explicado de eso. Nada. Vete a ver ahí este hombre, cómo te... Señor, el micrófono. Tienes el micrófono, Dios mío. Un cuadro estadístico tiene la siguiente parte: título. Columna matriz. Columna matriz. Columna matriz. Cuerpo. Y fuente abajo. Después de los totales viene fuente. Profe, las fuentes son eso mismo, las informaciones que uno va a recopilar, ¿verdad? Las fuentes son las informaciones que uno va a recopilar para formar la tabla. Sí, de donde tú obtienes la información para formar la tabla. Ok, está bien, gracias. Muy amable, sí, donde tú tienes la información. Ahora vamos. O sea que una tabla tiene esas 4 partes
o ese cuadro estadístico, usted le puede llamar cuadro esto, yo le puedo poner en el examen, el cuadro estadístico tan, tiene cuántas partes tiene, y después dice, pero no hablo de eso. Le puedo decir de la tabla estadística, le estoy diciendo lo mismo. Vamos a ver a definirlo ahora. El título debe ser claro y conciso. Que responda a las siguientes interrogantes. ¿Qué? Coma. Punto y coma. ¿Dónde? Perdón, profe, debe ser claro y conciso, que responda a la siguiente. Interrogantes. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Vamos a poner un título supuesto. Vamos a suponer que ustedes obtuvieron de los archivos del hospital Francisco Mocoso Puello. Ustedes esos datos los sacaron de los archivos del hospital Mocoso Puello. Un ejemplo hipotético, ¿eh? Entonces, que ustedes lo que están presentando son las enfermedades cardiovasculares por sexo y estado civil y sexo. Eso es un supuesto, ¿no? Ustedes buscaron las enfermedades cardiovasculares en el Mocoso Puello de acuerdo al estado civil y sexo. A ver si eran solteros, casados, a ver si a qué estado civil tenía más problema cardiovascular, para ver, dicen, es la presión, si son los casados, son los unión libre. Dígame. ¿Eh? Dígame. No te oigo. No te oigo. Bueno, entonces digo acá, ese es el título que voy a escribir, ¿no? Título: enfermedades cardiovasculares ese es el qué. Enfermedades cardiovasculares, ese es el qué, ¿no? Coma. Según estado civil y sexo. Ese es el cómo. ¿Cómo fue que dijo, profe? El supuesto es que esos datos corresponden a enfermedades vasculares en pacientes atendidos en el hospital Francisco Mocoso Puello. Ese es un supuesto. Y tú fuiste a los archivos allá y sacaste esos datos de enfermedades cardiovasculares. Y tú te interesan el estado civil con el sexo, a ver. Entonces tú lo vas a presentar en un cuadro estadístico. Y tú vas a hacer el título, tú vas a formar el título, y dice, el título debería ser el qué, enfermedades cardiovasculares, ¿cómo? Según estado civil y sexo. 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 ¿Dónde?
Hospital Francisco Mocoso Puello, perdón, de Distrito Nacional, porque puede haber otro hospital de otro sitio, Distrito Nacional. ¿Cuándo? 2020. Hay que poner la palabra año y nada se entiende. Entonces, un título completo ese. Enfermedades cardiovasculares según estado civil y sexo. ¿Dónde? Hospital Mocoso Puello, Distrito Nacional, año 2020. No me pueden poner, no pueden ser un título a ustedes ahora de que qué tal cosa. El título debe de redactarse completo y el título debe uno saber, el que sabe leer una tabla estadística o un cuadro estadístico debe saber qué es el qué, qué es el cómo, qué es el dónde y qué es el cuándo. Pregunta. Pregunta, por favor. Yo pregunto, profe, sobre los cositos que usted le puso al cuadro. ¿Van justamente así en el puesto que están? Porque yo lo puse aparte, para saber, para agregárselo. ¿Tú lo pusiste qué? ¿Qué pusiste aparte? ¿Qué? Dime. El título, el cuadro, la fuente, que yo creía que era que iban a editar otro cuadrito, yo lo puse aparte. Yo quiero saber si es que van distribuidos hacia alrededor del cuadro. Un cuadro tiene esas partes. Y entonces, tú después sabes el título, qué debe contener el título, y hago un título hipotético en el supuesto que sean las enfermedades cardiovasculares. Entonces tú la quieres presentar en un cuadro, pero para tú poderlo presentar, tú cuando vas a buscar el dato debes sacar esos datos. Tú no te lo puedes inventar. Enfermedades cardiovasculares según estado civil y sexo, ese es el cómo. ¿De dónde se vino esa información? De Hospital Francisco Mocoso Puello. Hospital Francisco Mocoso Puello. Distrito Nacional. El año, aunque no diga año, cuando te pone 2020, ya se sabe que es el año 20. Profe, perdón. Dígame. Lo que yo le entiendo a ella, que ella quiere decir es que si estos datos que usted acabó de decir, el qué, el cuándo y dónde, van antes del estado civil en un cuadrito al lado antes de eso, ¿verdad que sí? No van encima de la tabla, esa es la tabla que debe contener o el cuadro. Encima del cuadro, ¿verdad? Sí. Van esos datos, el qué, cuándo y dónde, ¿verdad? Okay. Sí, eso va el título correcto, pero ustedes lo pueden escribir aparte para aclaración. Yo lo haría diferente, profe, o sea, si es posible. Hago mi cuadro bastante grande para todos esos datos, pongo, raya, el título, nombre del hospital o de la enfermedad, vamos a decir. Abajo, el estado civil. Tiene que estar corrido, tú no puedes ponerle que, ya cuando tú veas enfermedades cardiovasculares, de eso trata el título. Los datos que están ahí. Cuando dice cómo, están presentados según estado civil y sexo. ¿Dónde se obtuvieron? Hospital Francisco Mocoso Puello, Distrito Nacional. ¿Cuándo? En el año 2020. Ahí está completo el título. Por eso cuando yo lo definí a usted el título, les dije entonces desarrollo mi tabla, ¿verdad? Más para abajo. Sí. Ok. Eso va encima de la tabla. Vamos con la columna matriz. La columna matriz es la primera columna
o columna principal de la tabla estadística. Es la primera columna, escriban columna matriz. Es la primera columna. O columna principal de la tabla estadística. De la tabla estadística que se utiliza para el registro de los diferentes grupos Que se utiliza para el registro de los diferentes grupos de la variable en estudio. La variable en estudio, ustedes ven ahí, la columna matriz es esto nada más, esa primera que yo estoy señalando. Como la variable en estudio es el estado civil. Perdón, profe, diferente grupo. En estudio. Ok. ¿Cuáles son los diferentes grupos que estamos estudiando ahí? Los solteros, casados, viudos, divorciados, qué sé yo qué. Entonces, si yo estoy presentando la edad, aquí sería la edad, los que tienen 1 año, los que tienen 2, los que tienen 3, los que tienen, esos son grupos. Pero como es el estado civil que tengo en la primera columna, entonces los diferentes grupos, los solteros, los casados, los viudos, divorciados y unión libre. Esa es la columna matriz. La columna matriz es esa columna que ustedes ven ahí que yo estoy señalando con el mouse o ratón. Eso ahí ustedes ven que está pasando por encima eso es la columna matriz. Ok, la columna matriz es el estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado. Bien. Sí. Vamos con el cuerpo. Vamos con el cuerpo. El cuerpo son las diferentes columnas en blanco diferentes columnas en blanco o espacios que se utilizan Profesor, repita de nuevo, por favor, en blanco. o espacio. Esto cuando no se ha llenado, por ejemplo. Eso que yo estoy señalando, a la columna matriz, el cuerpo son estas 3 columnas. Y cuando tú diseñas el cuadro, eso está en blanco. Eso se utiliza para el conteo de los diferentes casos que contiene cada grupo. Por ejemplo, para el conteo de los diferentes contares es contabilizar, conteo viene de contabilizar. Por ejemplo, en ese estudio, cuando yo diseño el cuadro, yo conté que habían 8 masculinos, los registré, y 7 femeninos, los registré y el total es 15. Los casados eran 5 masculinos, 2 femeninos, total 7.
no había viudo, divorciado habían 2 masculinos y un femenino, hay 3. Unión libre habían 6, 5, 11. Eso es el cuerpo de la tabla. Después que yo aquí hago mi columna matriz, entonces todos los espacios que quedan en blanco se utilizan para el conteo o registro de la cantidad de casos que hay en estudio. Pregunta. Pregunta. Pregunta, Por ahora por favor. no, ¿Eh? que por ahora no. Está clara la tabla. Vamos con la fuente que pusimos aquí abajo. Con la fuente, profe. Sí, vamos con la fuente ahora. La fuente se utiliza para indicar de dónde se obtuvieron los datos. ¿De dónde se obtuvieron los datos? Como estos se obtuvieron del Darío Contreras, yo puedo ponerle como fuente hipotética. Yo puedo poner como fuente hipotética ahí. Archivo clínico. Profe, perdón, usted dijo ahorita mocoso cuello y ahora mencionó Darío. Bueno, lo que yo dije ahora. ¿Qué dije ahora? Usted dijo ahora Darío Contreras. Si dije Darío Contreras, de la fuente de donde se obtuvieron los datos. Entonces yo digo aquí archivos clínicos. Sería archivos clínicos doctor o hospital doctor Francisco Mocoso Puello, Francisco Mocoso Puello, año, si es el año que 2020, hay que ponerle 2020. No tiene que ser 2020, puede ser de junio al diciembre, sería junio-diciembre 2020. Eso es indicar ustedes, muchos si no le han dado en metodología de investigación en salud, la fuente de información, ahí indica de dónde se obtienen los datos de los archivos médicos o archivos clínicos. Hospital Mocoso Puello, año 2020, año 2020. Entonces una tabla que está completa. Tiene su título, tiene su columna matriz, tiene su cuerpo y tiene su fuente. Pregunta. Sí, profe. Después que tengamos el resultado del total de la tabla, la fuente es poner esos datos. El nombre del hospital, el nombre del doctor. Sí, donde usted obtuvo los datos va a ser igual, porque puede ser que tú hayas obtenido esos datos en los archivos del ayuntamiento, digo, que tengan una consulta médica, o lo haya obtenido
como dijeron ahorita Darío Contreras, y no tiene que ser nada más de no tiene que ser nada más de enfermedades vasculares, puede ser tipos de accidentes o lo que sea. Esa información es lo que importa para ustedes ahí, que deben poner, que debe llevar un título, que debe haber una columna matriz, la tabla, que debe tener un cuerpo y que debe tener una fuente. Ok. Esa es la parte general. Ahora, la información va a depender de dónde vienen los datos y qué ustedes están estudiando. Profe, viene siendo, por ejemplo, cuando, vamos a suponer, cuando el director de salud pública da una información, por ejemplo, hoy murió tanto paciente en tal hospital, eso es una tabla estadística. Bueno, una tabla estadística de si dio una información de lo que fallecieron por provincia, tiene que poner Distrito Nacional tanto, en Cristóbal tanto, Santiago tanto. Ya es una tabla estadística, pero si es una dama que murieron tanto, no es una tabla estadística, es una información. Ya. Ok, profe. Es una información. Para hacer una tabla estadística tiene que dar varios grupos, varias provincias que serían aquí los grupos para llenar la columna matriz. Después esa información la pueden ellos dar, se pueden dar por sexo también. Ok. Por ejemplo, si ustedes manejan los datos, los factores de riesgo de eso, ellos te dan una información detallada de esta forma. Ellos te dicen, personal de riesgo, te dan ahí 3 datos. El problema personal de riesgo y te dicen tanto del personal de salud, tanto de hipertenso, tanto diabético y tanto de embarazada. Ellos hacen eso y entonces tú puedes hacer una tabla con eso. Ok, porque ya tú vas a tener aquí personal de salud, hipertenso, diabético y embarazada. Fíjate bien, ya tiene 4 grupos ahí. Entonces ya tú puedes, todas esas cosas tú puedes clasificarlas por sexo, por lo que tú quieras. Ya, pues entendí. Pero si es una sola información, eso es un dato nada más así. Murieron tanto, eso de COVID, eso es una información. Porque con un dato tú no puedes hacer una tabla. Ok. Entonces, pregunta que voy a pasar a la parte de la presentación gráfica. Ya dijimos, terminamos con la presentación tabular o de cuadro estadístico. Vamos ahora con la presentación gráfica, que es del mismo tema 4, Yo dije que los datos se pueden presentar en tabla o cuadro estadística o gráfico. Ahora vamos a ver la presentación gráfica. Voy a salir para aprovechar la pizarra. Ok. Veo mucha gente que casi no hablan, no sé. Vamos acá con la presentación gráfica. La presentación gráfica. Escriban.
El gráfico es la forma más objetiva para visualizar los resultados de un estudio. Me quedé, profe. Claro, profe. De un estudio, la forma más objetiva para visualizar los resultados de un estudio. Okay. Y se utiliza de acuerdo al tipo de variables que se esté manejando. De un estudio, disculpe. La forma más objetiva para visualizar los resultados de un estudio. Y se utiliza de acuerdo al tipo de variable. Se utiliza de acuerdo al tipo de variable que se esté manejando, punto y coma. Punto y coma. O punto y seguido. Si la variable es de naturaleza cualitativa, o corresponde a un atributo de la persona de naturaleza cualitativa, ¿Sí? Dile que me llame. ¿Aló? y de naturaleza cualitativa, se puede utilizar un gráfico de barras. Profe, repita, a un atributo. A un atributo o cualidad. Se puede utilizar un gráfico de barras o circular. Un gráfico de barras o circular. ¿De barra qué, profesor? O circular, que es la misma cosa. Un gráfico de barra o circular, que es no es la misma cosa el gráfico pero se utilizan el mismo tipo de datos. Variable cualitativa. También se utiliza ese mismo tipo de gráfico en variable. Se utiliza también ese mismo tipo de gráfico en ese tipo de datos en variables variables
cuantitativa cuantitativas discreta Profe, cuantitativa discreta o discontinua. Dígame que estás hablando, te oí hablando. Dígame, señorita. Señorita, dígame. Entonces, estos gráficos, si yo tengo un gráfico si yo tengo una variable cualitativa o tengo una variable cuantitativa discreta, yo puedo utilizar un gráfico de barras o circular. ¿Y ustedes quién me dice lo que es una variable cualitativa? ¿De ustedes quién me dice que es una variable cualitativa? Son La variable son las que tienen el atributos iguales. Es decir, de un mismo sexo. No tiene que ser de un mismo sexo. El sexo es una variable cualitativa. Porque es una cualitativa, una cualidad. Tú eres masculino o eres femenino. Ajá. Esto es una cualidad, exacto. El estado civil es una variable cualitativa. ¿Por qué? Porque tú estás soltero, estás casado, estás viudo, estás divorciado. Las enfermedades son variables cualitativas porque tú estás desnutrido, tú tienes hipertensión, el otro tiene diabetes, etcétera. Entonces, cualquiera de esas que la variable sea de origen o de naturaleza cualitativa, y yo te pido hacer un gráfico, tú tienes que hacer un gráfico de barra o un gráfico circular. Pero usted tiene que dominar qué tipo de variable es para poder coger el gráfico debido. Para usted poder escoger el gráfico realmente debido. Aquí yo dije también en variable cuantitativa discreta, se puede usar eso en el mismo gráfico. ¿Qué es la variable cuantitativa discreta? Son el número de hijos. Uno puede tener fracciones de hijos, número de hijos, una variable cuantitativa discreta. Tú puedes tener el número de pacientes atendidos. Tú atiendes un paciente, atiende dos, atiende tres. Número de pacientes atendidos en un centro de salud. Es una variable cuantitativa. Puedes tener la cantidad de pobres o la cantidad de ricos. Puedes tener, aquí hay 100 pobres, por ejemplo. Es una variable cuantitativa porque tú no puedes partir un pobre por dos. Tú tienes un pobre, tiene dos, o tiene tres, o tiene cuatro. Tú tienes un rico,
Tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4, tiene miles de ricos. Cuando lo presentan, te presentan 10 personas ricas y multimillonarias, pero tú no estás presentando 10 personas y media. Entonces, tienen que conocer ustedes el tipo de variable, porque también le puede salir eso en pregunta en el examen. Y ustedes tienen que saberlo contestar, porque tienen que saber el concepto de lo que se le está preguntando. Profe, entonces debe de contener número de hijos y número de qué, que no entiendo este chino abajo. Todo, mi hija, que tú no puedas dividir, que tiene que presentarlo en un número entero, que es una variable cuantitativa quiere decir cantidad, discontinua o discreta. Sí, yo entendí. Tú no puedes. En los rojos que usted escribió ahora, número de hijos, número de... que son ejemplos, que el número de hijos, tú tienes 1, 2, 3, 4, 5 hijos, tú no tienes 4 hijos y medio. Tú tienes 1 o tienes 2 hijos, tienes 3 o tienes 4. ¿Y la de abajo? Yo puse abajo otro ejemplo similar, que es el número de pobres. ¿Tú eres pobre o no eres pobre? Entonces tú tienes aquí en el país 10,000 pobres, pero tú no puedes tener 10,000 pobres y medio. Para resumir, la variable cuantitativa discreta son aquellos que dan en números enteros, que no tienen fracciones. El número de fallecidos, tú no vas a decir que hay 10 fallecidos y medio. Cuando el gobierno reporta 10 fallecimientos por COVID, 15, 9, no sé, yo nunca he visto, que veo siempre todos los días esa información que dice que tengo 10 y medio. Entonces, si tú vas a presentar los fallecimientos por COVID, tú tienes que presentarlo, si es el número de fallecimientos que te interesa, un gráfico de barra o un gráfico circular. ¿Por qué? Porque yo desde que hace 1 año y pico que comenzó esto y están muriendo gente por ese problema, nunca he visto que murieron un día 15 pacientes y medio. Fallecieron 15, fallecieron 16, o fallecieron 17, o fallecieron 20, qué sé yo, igual. Así. Ustedes tienen que dominar el origen de la variable, la naturaleza, para tener la certeza qué gráfico ustedes utilizarían. Eso es lo que quiero insistirles. ¿Está claro? Vamos a continuar. Estamos un poco atrasados. Yo espero que ya el próximo sábado ya yo pueda poner la fecha del primer parcial, porque ya tendría el material cubierto para eso. Vamos a salir para ver la variable, a borrar para ver la variable cuantitativa discreta. Vamos a ver las ventajas que tienen las variables cualitativas.
La variable cualitativa presentan mayor rapidez en la visualización de los resultados, o la presentación gráfica, no tanto cualitativa, presentan mayor rapidez en la visualización de los datos. Y la interpretación, la otra ventaja es que la interpretación se hace más sencilla. ¿Puede repetir, por favor, profesor? La ventaja de la presentación gráfica es que, primero, tiene mayor visualización de los datos, o más rápida la visualización de los datos, que ustedes van a ver cuando construyamos los gráficos, y su interpretación es mucho más sencilla. Su interpretación es mucho más sencilla. Vamos a ver. Cuando los datos son de naturaleza cuantitativa, de naturaleza cuantitativa, se pueden presentar los datos mediante un polígono de frecuencia, perdón, mediante un histograma, primero. ¿Se pueden presentar los datos? Mediante un histograma o mediante un polígono de frecuencia. Mediante un histograma o mediante un polígono de frecuencia. Mediante un polígono de frecuencia. Una variable cuantitativa, escriban, es cuando posee valor numérico. Cuando posee valor numérico. Cuando posee valor numérico. Ejemplo.
si tú quieres representar los valores de hemoglobina en gramos, hemoglobina en gramos, pues yo quiero representar la edad de los pacientes en años, o el peso de los pacientes en libras, peso en libras. Yo puedo hacerlo mediante un histograma o mediante un polígono de frecuencia. Profe, yo me quedé ¿En qué te quedaste? en el ejemplo. Bueno, el ejemplo es hemoglobina en gramos. Sí, yo la vi, la que usted me enseñó. Mira que me enseñó con esa. Hemoglobina en gramos, o puede, si tengo la edad en años de los pacientes. Yo nada más tengo dos, dígame. ¿Eh? Siga. O el peso en libra de los niños, de las personas. Yo no puedo hacerla ni por un gráfico de barra ni por un gráfico circular. ¿Por qué? Porque son características de naturaleza continua. Ustedes cuando comenzaron acá, entraron con una edad y van a salir con otra. Tú dirías, qué relajo, pero van a salir de aquí con 2 horas más de edad que la que entraron, porque eso es continuo. La hemoglobina es una variable que tiene, que admite fracciones. Por ejemplo, entre una persona con 12 gramos de hemoglobina y otra con 13 gramos, pueden haber varias personas en ese intervalo. Y así sucesivamente. Son variables que admiten cifras fraccionarias. Las variables cuantitativas continuas son aquellas que admiten cifras fraccionarias, es decir, que admiten entre un valor y otro, tú puedes intercalar varios valores. La variable continua. Admiten cifras fraccionarias, fracción. Y le puse el ejemplo de la hemoglobina en gramos, que entre una persona que tenga 12 gramos de hemoglobina y otra que tenga 13, pueden aparecer varias gente con 12.5, 12.6, 12.6 gramos. Se pueden intercalar. Una persona que tenga 20 años y otra 21, pueden aparecer cantidad de personas que tengan entre 20 y 21 años, y así. Son variables que se obtienen por medición, son variables medibles. Son variables medibles. No es igual que la discontinua. La discontinua se cuentan. La discontinua se cuentan. Las continuas se miden. Las cuantitativas se cuentan y así, ya usted sabe. Y esa es la situación. La situación es eso. Tiene que estar claro porque después vienen las preguntas y en el examen o lo que sea y se van y se caen si no entienden esos conceptos. Esos son conceptos que son totalmente vitales
Bueno, vamos a ver un gráfico. Vamos a construir un gráfico circular. Es un gráfico de barra. Ya dijimos que cómo se incluía un gráfico de barra. Gráfico de barra, vamos a construirlo. Construcción de un gráfico de barra. Construcción. Construcción. Construcción de un gráfico de barra. Construcción de un gráfico de barras. El gráfico de barra consiste en una serie de rectángulos. Escriban. Separados. Maestro, perdón, repita. El gráfico de barra consiste en una serie de rectángulos. Consiste en una serie de rectángulos separados. Un grupo de rectángulos separados que tienen la misma base y la misma distancia. Tienen la misma base y la misma distancia. En la misma base, la misma distancia. Vamos a suponer que nosotros tenemos esta información. Tenemos. Profe, repita, de una misma base de distancia. Que tienen una misma base y una misma distancia. Distancia quiere decir de uno de otro. Vamos a suponer que yo tengo estos datos. Yo tengo estos datos, por favor. Tienen que apagar. Tenemos aquí enfermos, casos. Yo tengo de una enfermedad casos en estudio. Casos en estudio. Y aquí tengo sanos, $1,500.
y tengo enfermos 500. Yo no Enfermos, entiendo cómo una gente grande, adulta, le gusta que le llamen la atención. No entiendo. Usted, adulta, amiga, apaga ese teléfono, ese micrófono. total, es que realmente no respetan los compañeros. 2.000 No, casos. no respetan. 2.000 casos. Esos casos en estudio pueden ser, en el caso del COVID, los que se han recuperado y los que están enfermos. Le dan una cifra, tanto recuperado y tanto todavía que mantienen el virus. Sea lo que sea, ¿no? Lo importante es el concepto que ustedes vean. Entonces, aquí en este eje, ustedes usan el primer cuadrante de los ejes cartesianos. Ahí ese 0, que es el origen. Aquí tienen, voy a dividir mi escala. Voy a tener, voy a poner mi escala de a 500. Aquí yo tengo 500. Perdón, eran 500 ahí. Puse de que 50 eran 500. Aquí tengo una escala de 500, 1000 y 1500. ¿Por qué lo hago hasta 1500? Porque mi escala de mi gráfico, eso es lo que, a donde me permite llegar a 1500. Entonces el histograma sería, ahí va en el eje de las Y o de las I's, pongo el número de casos, y en el eje de las X ubico la variable en estudio. En este caso es la enfermedad, vamos a llamarle así. Enfermedades o enfermedad. No sería enfermedad, sería, vamos a llamarle estado del paciente. Dígame. Sería estado del paciente. Estamos bien, estamos vivos. María Belkis, apaga tu micrófono, por favor. Ese sería estado de salud. La enfermedad sería estado de salud. En este eje, porque eso es lo que estoy presentando, estado de salud. Entonces aquí, como yo tengo enfermos 1500, hago mi barra, atraso aquí hasta arriba 1500. Y aquí enfermo tengo 500. Aquí a nivel de 500, a la altura de 500, separado, trazo mi rectángulo. Entonces, el estado de salud de los pacientes que tengo en estudio, como les dije, eso puede ser en el COVID, que ellos dan la cantidad que están recuperados y la cantidad que mantienen activo el virus, la cantidad que tienen el virus. Entonces aquí
Yo le escribo sano. Luego aquí sano abajo. Y aquí le pongo enfermo. Que pueden ser recuperados si es en cosas y los otros que están activos todavía con el virus, dependiendo. Fíjese bien que ese gráfico de barras es un gráfico de barras. El gráfico de barras son una serie de rectángulos separados visiblemente, que es una condición que tiene el gráfico. Desde que uno tire la vista, uno ve que el rectángulo son los sanos el que más predomina, y los sanos predominan más porque el gráfico te lo dice visualmente. Entonces escriban: el gráfico de barra consiste en una serie de rectángulos. El gráfico de barra consiste en una serie de rectángulos separados. Ya usted dictó eso, maestro. Lo dicté. Sí, maestro. Sí. Tienen la misma base y la misma distancia. Sí. Pero me faltó algo ahí. Sí, en una serie de rectángulos separados que tienen la misma base y la misma distancia, pero la altura de los rectángulos es correspondiente. La altura de los rectángulos es correspondiente al número de casos. La altura correspondiente al número de casos que tiene varios grupos o que tienen los grupos, no que tiene varios, que tienen los grupos en estudio. Aquí estamos estudiando los sanos y los enfermos, y ustedes ven claro que donde los sanos hay 1500, cuando los copiamos, la altura está a la altura 1500, y los enfermos están a la altura de 500. Usted ve que sube, la altura es lo que corresponde al número de casos que tiene cada grupo en estudio. Y eso, por eso se hace un gráfico de barra, porque es una variable cualitativa. La palabra sano es, usted no puede meterle la palabra sano. Usted está sano o está enfermo, no está sano y medio, ni está enfermo y medio. Entonces es así. Maestro, pero hay personas cuando tú le preguntas, ¿y fulano? Ahí está medio enfermo. No, pero ¿tú estás enfermo o no estás enfermo? Lo que usted puede decirle, y fulano, ahí está levemente enfermo, porque la palabra leve tú no tiene medición, pero medio, ya ahí sí tiene medición. Si todo el mundo sabe que medio es la mitad de lo que sea, pero levemente enfermo no es una cualidad. Y a ti te dio el COVID, sí, me dio con síntomas leves, pero te dio el COVID. Profe, ¿A ti te dio COVID o no te dio COVID? Te dio leve,
te dio levemente los síntomas, pero no te dio medio COVID. Dígame. Yo me quedé en casos que tienen los grupos. El número de casos que tiene cada grupo en estudio, mi amor. En estudio, ok. Mm. Gracias. Vamos a ver, para terminar con el gráfico en variable cualitativa, vamos a ver el circular, el gráfico circular. Se construye gráfico circular, se construye utilizando el área de la circunferencia. Se construye utilizando el área de la circunferencia. Punto y coma. Y mediante una regla de 3, se obtiene, mediante una regla de 3, se obtiene los grados o el área que le corresponde a cada grupo en estudio. ¿Se tiene, profe? Los grados o el área que le corresponde a cada grupo en estudio. Eso parece un huevo medio mal construido, eso que ustedes ven ahí. Pero ese círculo se hace con un transportador. Eso tiene que ser un círculo bien hecho, ¿eh? Eso se hace con un transportador. Si ustedes van a hacer una presentación. Ok. Pónganle una presentación, si lo tienen que hacer, a un sobrinito de ustedes. Y después lo pueden hacer bien. Entonces, punto y seguido. El número total de casos se igualan el número total de casos. En la tabla que yo le di, hay 2.000 casos, hay 1.500 sanos y 500 enfermos, 2.000 casos. El número total de casos se hace equivalente a 360 grados. Y por regla de 3 se consiguen el número de grados o el número de casos que le ponen y le corresponde a cada grupo o categoría. Es decir, aquí tengo 1.500 para sacar el área de los sanos. 1.500 casos lo hago equivalente a, lo pongo a X para buscar los grados. X. Entonces yo tengo que X es igual a X es igual a 360. Aquí 360 grados multiplicado por 360 es a
2000 casos como X es igual a tantos grados. Perdón, di que aquí, no, escúchame, la X va en 360. Así, porque Eso dije. Como 1500, 1500. 1500 por 360. 1500 va aquí. 1500. Entre 2000 casos, profe, entre 2000. Caso es a X grado. Entonces multiplicamos 1500 por 360. 1500 por 360 entre 2000, y eso me va a dar a mí 270 grados. Multiplicando, se multiplican para que ustedes lo vean, y ahí tengo los grados. Entonces busco con un transportador, con un área aquí. Tú sabes que el área de la circunferencia tiene 60 grados. Yo trazo aquí un radio. Ahí tengo 90. Aquí tengo 180. Y 270 vendría siendo una cosa así. Entonces toda esta área aquí estarían sanos. Y le hago una leyenda al lado. Le hago una leyenda. Y digo aquí la leyenda. Y la leyenda pongo. Sano. Sano. $270. Sano 270. Sano 270. Enfermos, le hago lo mismo. Sería enfermo, hago la misma. 360 es, háganlo, 360 es a 2000. Como 500 es a X. Y es lo mismo. 360 por 500. Entre 2000. Entre 2000. Y eso me da a mí una cosa de 90 grados. Igual a 90 grados. Que son los enfermos. Entonces eso más o menos es aquí. Porque esto aquí hay 4 cuadrantes. 90 es esto. 180 es acá. 270. Entonces esto sería el área de los enfermos. Le doy otro color para poner muy bonito. Y aquí en mi leyenda le pongo 90. 90 grados. Cuando lo sumo, ahí tiene que darme los 360. Los 360 tienen que dar sumados. Ahí. Cuando yo voy a interpretar eso rápidamente, veo que los sanos ocupan la mayor proporción, casi la 3/4 parte, porque el gráfico me lo dice el área, pero me voy a la leyenda, si lo quiero ver los grados o el área numérica, me voy a la leyenda. Eso es un gráfico circular.
Pregunta. Por favor, pregunten. Profe, entonces cuando vayamos a hacer la regla de 3, siempre se va a dividir entre el mayor número de casos, ¿verdad? Que es el 2000 ahí. Ah, sí, porque tú estás haciendo la equivalencia de, como es el área entera y los casos que tú tienes en estudio son 2000, tú lo haces equivalente, eso significa que se hace equivalente al área total. Tú lo haces equivalente al área total, que son 2000. Ajá. Entonces va buscando cuánto tiene este grupo, cuántos casos, tanto, lo llevo y hago mi regla de 3. Y lo voy buscando así. Ahí como habían 1500 lozanos, si el total son 360, ¿cuánto le corresponden? ¿Cuántos grados le corresponden a 1500? Eso es lo que yo voy a buscar, ¿verdad, profe? Los grados, después que haga la regla de 3. Sí. Los grados, porque tú los casos tú los tienes. Tú tienes los 1500 casos sanos y los 500 enfermos. Tú lo que necesitas es para el gráfico. Entonces, profe, el 360, ¿de dónde me salió? Mi amor, la regla de eso lo que quiere decir que para tú hacer un gráfico circular, para tú construirlo, tú tienes que hacer el número total de casos, cuál que sean esos casos equivalentes a 360 grados. Lo que sean, si tú tienes en estudio nada más 80 casos y vas a hacer un gráfico circular, tú lo haces 80 equivalente a 360. La regla es que el número total de casos hace equivalente a 360. Entonces, por regla de 3, tú estás buscando qué le corresponde de eso, de cada uno de esos casos independientes, cuántos grados le corresponden de los 360. Más aclaración que ya hoy tenemos las 2 horas y algo ya aquí. Díganme. Ya estamos pasados de tiempo, son las 12 ya. Sí. Esa parte, profe, ya uno lo que tiene que tomar en cuenta es que para graficar circularmente siempre tenemos que hacerlo por el grado. Llevar eso y la regla de 3. Sí. Y la regla de 3. Entonces, concluimos hoy. Muy buena suerte. Buena semana, maestro. Pasen un fin de semana. Lo veremos el viernes. Recuérdense de mandarme la práctica. Profe, sí, con respecto a la práctica, yo le quería preguntar. Sí. Profe, en la primera práctica que dice, a continuación suministro las edades de 30 pacientes, ¿verdad? Ahí tengo las edades. Tengo las edades de 30 pacientes. Entonces, esa distribución yo la voy a hacer igual como la que usted hizo en el grupo sanguíneo, ¿verdad? No, tú tienes que repasar lo que tú tienes. Porque yo tengo ahí distribuciones, las edades y yo tengo, entonces tú con lo que se te pide en la práctica, sí. Lo que se te pide en la práctica es que tú vas a hacer. Ajá, yo lo voy a ir agrupando de menor a mayor. Lo que se te pida, porque lo que tú hiciste, tienes que coger tus apuntes si los tienes, sí, y los revisando. Una distribución de frecuencia se repiten, si es numérica, se repite el número de casos que de cada valor, pero tiene que ponerlo de menor a mayor. Eso le digo. Ajá. No me lo hagan así a lo loco, tiene que ser con esa regla. Sí. Con la variable cualitativa no hay problema, porque fueron 10 casos de estos, se cuentan y se ponen 10 casos de eso, porque ahí no hay que ordenarlo, porque diarrea en estudios igual que una o cualquier otra enfermedad, entonces no tiene jerarquía numérica.
Pero cuando la variable es numérica hay que ordenarlo de menor a mayor. Ajá. Y les dije, les repito, lo ideal es que trabajen solo, pero el que quiera trabajar con un compañero, compañera, lo pueden hacer mandando una sola práctica. Yo no tengo problema. Si alguien quiere trabajar, con los diferentes yo trabajo nombres. solo, si puedo. Con los nombres. Poniendo las diferentes cosas. Profe, porque yo estuve viendo todo el contenido hasta lo que usted dio ayer. Lo que usted dio ayer se ve fácil para continuar con esa práctica. Es ahí que yo me perdí un chin, porque yo no pude coger bien la clase en el trabajo. Por eso le pregunté que si ordenan de menor a mayor para uno hacer la distribución, porque como no pude coger mira, bien vea esa quien clase, tú conoces y que lo que tú no pudiste copiar, que alguien te lo suministre. yo lo copié del varón que la envía a la práctica cuando él la hace captura o algo, que la graba. Pero no es igual usted copiarle lo que está ahí que la explicación que usted da. No es igual. No, yo lo que pensé que como que tú no la tenías, entonces así Yo la está tengo, bien. sí. Yo la tengo. Está bien. Es la explicación de esa parte que yo me perdí. Sí, bueno, yo te dije que tiene que ordenarlo los datos. Si hay 10 casos que tienen 20 años, por ejemplo, tiene que poner 20 y al lado 10. Y si hay 5 casos que tienen 15 años, si hay 5 casos, 15, 5, pero el 15 va primero que el 20. Ajá, está bien, gracias, profe. Bye. Que No tenga un buen pregunta. fin de semana. Bye. Entonces, ¿puedo salir? Sí, de mi parte sí. Sí, maestra. Entonces, pasen un buena semana. Traten de hacer su práctica y mandármela antes del viernes. Profe, yo la voy a hacer escrita y le voy a tirar fotos y así la envío. Siempre y cuando se pueda leer. Sí, mis letras son legibles, son bastante grandes. Bueno, le hago esa aclaración porque hay gente que escriben como araña, que no lo entiende nadie. Ajá. Sí, está bien. Entonces, Se le envío a su correo. Bye, gracias, maestro. yo di el correo, que la van a enviar. Sí, yo lo tengo. Está bien. Buena suerte. Gracias. Con Amén. Dios. Amén. El Señor me las tenga bien a todas. Amén, igual a usted. Bye.